perdón, de dar a Dios alabanza y oración, pero de recibir, ¿verdad? La palabra del Señor. Y bueno, y hoy no les traigo, ¿verdad? La palabra de Dios. Hoy va a ser a través de nuestro hermano pastor Pedro Reyes. Gracias, Pastor Pedro, y gracias por todo. Yo sé que se lo he dado, pero me gusta también dar las gracias públicamente, igual que le he dado a todos, ¿verdad? Por las oraciones, porque se han portado bien. Espero que esto no sea ahora, la gracia, ¿no? Espero que no abusemos de la gracia no, todavía me estoy recuperando, ¿eh? Pero quiero darle, Pastor, las gracias a usted también por pararse firme, por estar siempre dispuesto a todo. Yo sé que usted es humilde y no le gusta mucho esto, pero quiero también darle las gracias por todo el apoyo, ¿verdad? Y la necesidad en la iglesia siempre está ahí presente. Así que, Pastor Pedro, Dios le bendiga, bendiciones, bienvenido y gracias una vez más por estar con nosotros. Bueno, hice piacere. Hice piacere. Gracias, gracias, ¿verdad? Guarda, Mire, grazie. usted casi, casi con todo lo que hizo, mire, casi, le falta un poquito todavía. Casi es un argentino, casi. Casi, casi. Le falta un poquitito más y ya llega a ser argentino. Si no, le hablamos con la hermana Viviana para que le dé la Sí, instrucción. mejor ni hablar de eso, mejor ni hablar de eso. Me voy a meter en problemas. Bueno, gracias, gracias, mi hermano, y gracias a Dios, bueno, primero que nada, porque siempre, para aquel que ama a Dios, siempre es una oportunidad de demostrarle a Dios en todo momento de qué estamos hechos. Y si algo tengo consciente es que somos la iglesia de Cristo y que esa promesa que dice que nuestro Señor Jesucristo nos dio, que las puertas del Hades no van a prevalecer jamás sobre la iglesia de Jesucristo, la creímos y siempre la vamos a creer. Y de paso siempre probar, ¿verdad? Lo que siempre hemos dicho, que la obra de nuestro Señor siempre va a seguir hacia adelante, porque para eso hemos trabajado y para eso servimos, para que, y hemos dicho siempre, bueno, y cuando nosotros estemos, están los jóvenes, y cuando no están los jóvenes, ¿y por qué? Porque es la iglesia de Jesucristo, y como bien siempre ha dicho usted, el cual es digno de admirar, aquí lo importante es nuestro Señor Jesucristo. Y cuando los tiempos vienen malos, es cuando más nos debemos de poner en la brecha y decir, aquí estamos nosotros porque sabemos a quién le creemos. Así que gracias, mis hermanos, y gracias, bueno, por la oportunidad de poder seguir trayendo la palabra del Señor. Y vamos a seguir dándole con todos los hierros. Así que oramos. Amantísimo Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias, Señor. No nos queda nada más que decirte gracias por todo, Señor, lo que haces, Señor, porque muestras una vez más que siempre nos tienes presente, Señor, pendiente de lo que tú quieres, y es que te sirvamos con el corazón, Señor, y por eso estamos aquí. Sencillamente para que tú, siendo la figura principal, Señor, reluzcas, luzcas, alumbres, Señor, en nuestros corazones, Dios mío, y por eso, Señor, te pedimos que hoy nos sigas hablando, que sigas aclarando, para poder ver por medio de tu palabra qué es, Señor, lo que tú quieres, cuál es tu voluntad, Señor, y cómo debemos caminar, Señor, qué debemos creer, qué no debemos creer, Señor, enséñanos, papá. Enséñanos, Señor, porque eso queremos, que tu Espíritu Santo nos susurre, nos diga, nos hable, nos confronte, nos levante, Señor, para poder ser siempre mejor en ti, Señor. Para que otros crean, oh Dios mío, por lo que ven que tú haces en tus hijos, Señor. En esas grandes cosas que no se pueden explicar, Señor, porque vienen de ti. Así que en el nombre de Jesús, gracias, te entregamos este tiempo. Amén. Bueno. Seguimos hablando entonces, hermanos míos, este tema que hemos venido enseñando y analizando, que tiene como tema Gracias por tu gracia, el cual hemos hablado, repasando en el primer capítulo, hablamos de aquella gracia que es común, que es una gracia que es para todo el mundo, ¿verdad? Sabiendo que la gracia de Dios es una, pero que se manifiesta de muchísimas maneras. Y como Dios es grande y como está orando, cual hay veces es inentendible,
Él regala, Él da, y eso forma parte de su gracia, común para aquellos que creen y para los que no creen. Y que había una gracia especial y salvadora, que era la gracia que era para ti, para mí, especial y que salva. Y entonces el miércoles pasado estuvimos hablando un poco sobre aquella gracia que justifica, una gracia justificante, el cual al final hicimos algunas preguntas y quiero como que evidenciar un poco de eso que hablamos a lo último, que también tuvo una subpregunta que el hermano Pastor Marcelo dijo, tengan presente, acuérdense. Bueno, ¿de quién es la obra de la justificación? Entonces, bien, yo le voy a tratar de dar algunas razones por la cual creo, porque lo que no quiero es pararme aquí, pero creemos porque, según la palabra de Dios, la justificación de Dios, el cual le puedo decir que la obra definitivamente es de Dios, es de nuestro Señor Jesucristo, la cual es perfecta, porque creemos que Dios no la revoca, pero que tampoco se puede perder tal justificación. Siempre teniendo en cuenta que aquella justificación es la que explicamos que es lo que Dios hace con el ser humano aún inmerecidamente, sabiendo de que el ser humano es injusto, que va rumbo a camino a su destrucción, pero que Dios salva, le place justificar y lo lleva hasta la redención o hasta la resurrección cuando el Señor venga por segunda vez. O sea, entonces bien, traes algunas razones con su versículo, vamos a explicarle un poco para después pasar a lo que tengo hoy para cada uno de nosotros y es esto. Bueno, según Romanos 8:33, que dice así, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién? La pregunta aquí está directamente hecha para nosotros, porque aquellos que son escogidos son los que han sido seleccionados y son los que, aún creyendo, no importa si creen que la salvación se puede perder o no se puede perder, hay un hecho de que hemos sido escogidos, ¿no? Entonces, esta pregunta es para nosotros. Y dice Pablo, a ver, yo pregunto, ¿quién es el que acusará a los escogidos de Dios? Primero, ¿quién es el que acusa? ¿El hombre? Sí. Pero ¿quién es el acusador? ¿El diablo? Sí. Entonces, dice la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿El diablo? ¿El hombre? ¿Los ángeles? ¿Los principados? ¿Las potestades? Oh, no, nadie. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. ¿Verdad? Entonces, si Dios es el que justifica y ya te declaró justo por aquel hecho que hizo Jesucristo en la cruz, el cual fue un hecho definitivo y para siempre, entonces, ¿quién podría revertir un veredicto de Dios? Es imposible. Si casi prácticamente debemos entender de que, por ejemplo, en el tiempo de Daniel, vimos también algunos casos de reyes que hicieron edictos y que después no podían revertirlo porque era un hecho, y, era muy difícil. Qué bueno, después ellos bueno, lo violaron porque le dio la gana y lo que sea, pero no se podía hacer, no se podía hacer. En el caso de Dios, que la Biblia demuestra y declara de que Dios no es un hombre que no miente o se arrepiente, porque decir que si Dios se arrepintiera de justificarte es porque se equivocó al principio cuando te justificó y te hizo justo. Entonces, no hay tal cosa como esa. Si Dios en su omnisciencia y omnisapiencia declara justo a aquel que sabe que definitivamente va a terminar la obra que Él como Dios comienza. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis aquí y quiero enmendar algo. Primero, esto nos va a liberar. Independientemente que tú creas que si la salvación se pierde o no se pierde, yo quiero enmendar un poco lo que la reforma propuso al principio. ¿Por qué? Porque hay una idea muy vaga, ¿verdad? Y muy injusta con respecto a lo que los reformadores declararon al principio con respecto a la palabra, y era con respecto a la salvación. Ningún reformador después de 1520 y tanto creyó de que la salvación
o la justificación se podía perder. Entiendan esto. Y ahora van a entenderme por qué le digo, y a lo mejor les va a aclarar algo o un poco o mucho a la mente. Yo no estoy diciendo que esta sea la posición de nadie. Quiero que entiendas esto. E inclusive Martín Lutero, primer padre reformador, nunca creyó que la salvación se podía perder. Después de mucho tiempo, como único ellos creían que la salvación se podía perder, era en caso de apostasía. Pero ellos nunca dijeron de que si Dios empezaba la obra en ti, no la iba a terminar. Ahora, eso no salvaba a alguien en específico, sino que aclaraba, según la Biblia, aquellas, aquellos parámetros o cualidades que podría reunir una persona por lo que dice la palabra y ésta podría ser salvo. Por eso les dije hace poco que los puritanos que eran descendientes o que venían de la reforma decían que ellos deberían de arrepentirse del arrepentimiento. Ahora, ¿cuál es el problema con esta forma de pensar o teoría o teología? Es que donde empieza a tener fricción es cuando viene una secta por medio de Jesús de Miranda, que era un pastor que terminó diciendo que él era Jesús en la tierra, que él quita el pecado, ¿verdad? De la suma, ¿verdad? Y entonces ahí es donde empieza el problema. ¿Por qué? Porque si tú quitabas el pecado y tú podías ser salvo para siempre, entonces automáticamente tú podrías hacer lo que te daba la gana. Pero la reforma nunca dijo de que cuando Dios te salvaba, tú podías irte a pecar como siempre y como tú quisieras. Es más, siempre le digo a la gente, pesa más la idea de que si eres salvo para siempre, según la teología reformada, porque ¿saben qué es lo que dice los canos de Dort? Es que si tú no perseveras hasta el fin, entonces tú nunca has sido salvo o justificado. Y eso es mucho peor, porque el peso que trae esto encima de una persona es como decir, bueno, y si me muero, vaya, o sea, pero la idea es esta, que siendo aquella persona que crea que se pierda o no se pierde la salvación o la justificación, de igual manera, quien cree bien cree que obligadamente hay que santificarse para poder llegar al final y definitivamente no puedes irte a pecar como muchos dicen porque te da la gana, porque el que cree que la salvación no se pierde, dice que definitivamente hay que llegar al final porque a Dios le gusta y porque tú quieres agradarlo y tú lo amas porque te amo primero. Y aquel que dice que no se pierde la salvación, pues entonces, bueno, muchas veces lo hace por miedo de que va a perder la salvación y por tanto entonces tiene que seguir pulseando a ver cómo se la gana. Pero de igual manera el peso es el mismo porque hay que santificarse para llegar al final. Entonces, viendo esto, entonces podemos seguir porque esto le va a aclarar muchas cosas que vamos a ver un poco más abajo. Entonces, ¿quién es el que justifica? Pues Dios. Y si Dios es el que justifica y es un juez justo, entonces definitivamente no podemos decir, Dios me justificó, perdí la justificación porque entonces no sabía lo que hacía. Entonces, ¿dónde está el Dios que sabe lo que hace y justifica a aquel que va a ser santificado después? Ah, si él sabía que se iba a perder la justicia. Entonces, no es perfecta aquella obra que está haciendo Dios y esa declaración que él hizo como todo sapiente. Otra de las razones es porque esta obra, y aquí responde la pregunta que hizo el hermano Pastor Marcelo, está fundamentada en la obra perfecta de Cristo. Y esto nos da una gran noticia y una gran bendición, porque si esto dependiera de nosotros y de nuestras obras, entonces volvemos al Dios aquel que salva hasta un punto y de ahí cuando te salva te deja como, ¿quién son los que dicen que no, no son los agnósticos? Hay un movimiento científico que dice que Dios hace ser humano, pero los deja a su suerte, porque después que lo crea, entonces se retira de la tierra, entonces deja al hombre a que se desarrolle. Bueno, esto viene siendo algo parecido a esto. Y esto es, el ser humano muchas veces piensa que sí, que no se lo puede ganar porque siempre quiere tener el control de, por lo menos de algo.
Pero cuando entendemos que Dios es el que tiene el control de todo, entonces podemos descansar aún cuando no sabemos lo que va a pasar en nuestras vidas. Por eso, Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a quién, a los santificados. Aquel proceso que viene un poco después de qué, de la justificación. Entonces, no depende de nosotros, sino del sacrificio completo de Cristo. Si en realidad se perdiera la justificación, entonces, cada vez que se perdiera, entonces, bueno, lo primero es que el sacrificio de Cristo no fuera perfecto de ninguna manera y la obra estaría incompleta. Y cada vez que nosotros nos peleamos o nos separamos o lo que quiera que sea, entonces hubiera que volver a colgar a Jesucristo en la cruz, volver a derramar su sangre y que esa sangre fuera vertida para volver a expiar los pecados para que nosotros pudiéramos ser justificados. Tenemos que entender que esto forma parte de la obra perfecta y del plan que Dios tiene para aquellos que Él selecciona, como vimos al principio, según la escogencia de Él en lo que Él sabe, y Él lo sabe todo. Entonces, no, porque esta justificación está fundada en la obra perfecta de Cristo. Otra de las cosas es que, espérate, que no, estoy pasando y no estoy pasando los versículos. Entonces, vamos a poner aquí porque es que son una cantidad de cosas. Okay. Entonces, Romanos 11:6 dice, si es por gracia, ya no es por obra. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Entonces, es un regalo de Dios. Esta justificación, estamos hablando de la gracia que justifica, el cual, si es un regalo de Dios y este regalo se perdería o él mucho menos revocara, entonces fuera un Dios como un poco que actuara por sentimiento o que según fuera un poco maniático y cuando se acordara dijera, ay, se me pasó que va a fallar mañana, ay, se la quito, ay, se la doy. Ay, se la quito. No, no, vuelvo a ponérsela. ¿Por qué? Porque no, no, es un regalo. Es como los niños. Ustedes no se acuerdan. Entonces, bueno, los hombres que están aquí me pueden confirmar. En el barrio mío había un muchachito obeso que nosotros íbamos a jugar pelota. Pero como él era muy obeso, él no podía correr mucho. Y cada vez que le tiraban la pelota se le caía. Entonces, cuando él veía que no le tiraban la pelota porque se le iba a caer y el juego era que tenía que mantener la pelota en el aire, decía, mira, me llevo el guante y me llevo la pelota porque la pelota y el guante es mío. Y por lo tanto, si yo no juego, nadie va a jugar. Entonces, hay veces que creímos de que Dios es así, que como es el dueño de la pelota, entonces, si se la tira y se te cae, él dice, ah, no, 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 entonces me llevo la justificación porque realmente esta gente no se está portando bien. No, no, es un acto, es una obra perfecta de parte de Dios que nos regala independientemente de cómo nosotros nos portemos. Ahora, la incógnita sería, bueno, pastor, pero tú me estás diciendo que yo puedo ir a pecar porque me da la gana, sí, y que aunque yo estoy justificado, porque esa fue la pregunta, o ese fue un poco el comentario de mi hermano Luis, ¿no? Que dijo, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si yo me alejo y voy y me saco? Bueno, eso sería un poco cuestionable. Y vamos a ver, abajo tengo la solución, tengo por lo menos lo que dice la Biblia sobre esto, pero sí le digo que si uno tiene algo, ese regalo que uno admira, quiere, de que uno atesora en su corazón, tú serías incapaz, de alguna manera, mirándolo lógicamente, aunque sea, de herir a aquella persona que te regaló porque tú sabes que ese regalo es inmerecido. Y entonces tú lo amas, tú tratas de no fallar, ya no por juicio y condenación, sino porque tú sabes que eres deudor y que tú no merecías absolutamente nada de lo que te da. Y esa es la gracia. ¿Por qué? Porque si fuera por obra, entonces pensaríamos que si pecáramos menos, entonces tendríamos algo más. Pero entonces ya no fuera un regalo y no formara parte de la gracia de Dios, porque entonces en cuanto pecáramos, ¿qué pasaba? La volviéramos a perder. Entonces, no, no tiene sentido. No tiene sentido de que tú falles, aún Dios sabiendo de que tú vas a fallar, que entonces tú no vengas a sus pies con un corazón contrito y te digas, no, no puedes porque ya fallaste, yo no te puedo perdonar porque era de 3-1, ¿no? O 3 strikes y 2 bolas, o 4 bolas y 3 strikes, algo así es en la pelota. Entonces no te ponchaste, no puedes. No, Dios no es así.
Dios sabe de lo que padecemos y Dios sabe quiénes son y quiénes no son aquellos que son salvos o no. Que de paso te digo, por eso no puedes irte a pecar deliberadamente, porque ni yo no puedo, yo puedo tener una certeza de que yo soy salvo por lo que dice su palabra, pero eso no me da a mí la por de irme a pecar, porque si yo me voy a pecar así, entonces estaría en tela de juicio si verdaderamente yo amo a Dios o no. Yo no peco porque mañana me va a partir un rayo y voy a salir y dice, pecaste, ¡pra! Y te pego un rayo y te moriste. No, no, sencillamente yo no peco porque alguien dijo, el profeta Marcelo dijo una vez, que el infierno no es definitivamente, que no es tan malo el infierno si sería o dependiera del lago de fuego, sino de no tener o no estar en la presencia y Dios quitara su presencia, eso sí fuera malo. Si imagínate tú, si Dios comparte hoy con nosotros su presencia y válgame que con eso hoy, aún estando tan mala la sociedad como está, todavía tenemos algo. Imagínate si Dios, es más, aquellos que creen que en la tribulación o en la gran tribulación el Espíritu Santo no va a estar. Imagínese usted cómo va a ser el desastre. Eso sería peor que cualquier cosa. Y por eso es que cuando tenemos esa justificación y esa gracia, entonces no nos vamos a pecar porque nos da la gana, porque el Espíritu Santo está con nosotros y en nosotros, sino que nos medimos porque sabemos que eso no le gusta a tu papá, no le gusta a tu Dios y por lo tanto no me vuelvo malcriado y no hago lo que me da la gana. Entonces, en el caso que mañana se me vaya un fusible y bueno, y por cuestiones la que sea, bueno, me vaya al mundo, bueno, yo no sé cuál va a ser mi fin, no lo va a saber nadie, pero ya te digo, solo lo sabe Dios y si llego al final o no, entonces lo sabe Dios, pero por eso es que te digo que no es que, nos vamos y gozamos y después, como decía la Biblia, como me dijo mi tío una vez, dice la Biblia, no, bebamos y comamos que mañana se acabe el mundo. Le dije, no, 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 eso no es así aún teniendo la certeza que tenga. Entonces, no es por obra, es por gracia. Y si fuera por obra, no hubiésemos tenido nada porque nada, o sea, nada ganamos, nada podemos ganar porque la obra es de Dios. Entonces, si eso es gratuito, no puede perderse ni por fallos de los seres humanos. ¿M? Porque entonces también entraría la medida de cuánto puedo pecar entonces para perder para la justificación o no. Eso es absurdo, ¿verdad? Sería absurdo preguntarle a Dios, bueno, Señor, ¿cuánto puedo pecar? Si tú le preguntas a Dios, ¿cuánto puedo pecar para perder la justificación? Entonces, habría que cuestionar si verdaderamente tengo algo como lo que estoy diciendo, como si fuera salvación o justificación. Al contrario, yo diría, Señor, ¿qué no debo, cuánto no debo de pecar para agradarte todos los días más y estar delante de tu presencia y que como decía David, tú sabes, examíname. Entonces, ese es el corazón de una persona que realmente ama lo que tiene. ¿Sí? Decía el hermano, amo a la iglesia, decía en su prédica el domingo, amo a la iglesia y muero y hay valientes que tienen, es una evidencia de aquella persona porque yo ni, mira, si yo no tuviera a Dios en mi corazón, como está la oposición hoy, como está la sociedad ahí, están matando a los cristianos, ¿tú crees que de verdad yo voy a gritar a los cuatro vientos? No, que me maten, señor. Mira, muchacho, yo salgo corriendo. Si yo no estuviera convertido, me meto bajo una mesa y digo, oye, a los aleluya, como yo lo decía antes, agarra todos los aleluya a eso y mira, mételo en un caldero todo en una sopa. Entonces, hay una evidencia, ¿verdad? No es sentimentalismo, porque aquel que realmente, vaya, si yo fuera actuar por sentimiento, a mí me diera terror hoy decir que soy cristiano. En las escuelas, los muchachos con el bullying, decir que tú eres cristiano hoy, no es peor que antes, te lo garantizo, nunca va a ser peor que antes, porque antes sí te llevaban y te mataban, pero la cosa se está poniendo dura, entonces es una gran evidencia. Y aún así, ni aunque digas eso, no es por obra, es por gracia, porque hasta eso Dios te mantiene en su gracia, que no te pase aquello que te debería de pasar y sin decir que eres cristiano o no. O sea, porque lo que merecemos realmente es muerte. Pero Dios en su gracia, entonces nos levanta y nos pasa por este proceso para Él glorificarse, porque inclusive no es que si tú pierdas o no pierdas, es que es un mérito tuyo, es el mérito de Dios. Nosotros seguimos siendo el burro que se cree que era el que estaban recibiendo en Jerusalén y era el Señor Jesucristo. Entonces, Él es el que se lleva la gloria en todos los procesos y en todo el momento, porque si es el grande, Él es el fuerte, Él es el todopoderoso y Él es el que nos hace que perseveremos. Entonces,
Otra razón está en Romanos 11:29, el cual dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, y esto nos deja claro que es irreversible porque Dios no se arrepiente en su llamado. O sea, todo esto estamos viendo desde las características que tiene Dios, porque volvemos, si ponemos nuestras características, nuestros méritos, automáticamente si ganáramos algo, automáticamente lo perderíamos en el momento exacto donde fallamos y todos los días fallamos y de gran manera. Así que si es irreversible o irrevocable, que son los dones, que son los regalos de Dios, es más, yo le he dicho a la gente muchas veces, yo conozco cristianos, supuestos cristianos que se han ido, que han sido, por ejemplo, brujeros, y se han ido y han venido a Cristo y se han vuelto a ir a la calle y su visión espiritual sigue igual. Porque son dones, tú lo pones donde tú quieres. Sin embargo, Dios te los da, tú los usas donde tú quieres, ¿verdad? Son para Dios y te lo dio para que, porque estábamos hablando de la música, por ejemplo. ¿Y qué decía de la música? No, la música se fue creada para Dios y es un don el que la toca. ¿Cuántos de nosotros, bueno, yo que soy tremendo músico y toco tremenda guitarra, ¿no? Si yo me voy y toco una trova y me voy al mundo, pues posiblemente me den muchos miles de pesos, ¿sí o no? Y a lo mejor puede acabar, pero realmente no fue para lo que Dios me dio el entendimiento, la sabiduría para yo poder tocar un instrumento. Ahora, yo puedo con ese don hacer lo que me dé la gana, ¿sí o no? ¿Cuántos no los hay? ¿Cuántos no hacen pacto con el diablo? ¿Cuántos no hacen música rock y ahí entonces acaban? Pero bueno, es un don. Eso forma parte de la gracia común que vimos al principio, que Dios le da justo en gusto. Y bueno, lo que Él espera siempre, es que bueno, Él no espera nada, porque Él hace, Él actúa. Pero normalmente debería dársela a Él porque de Él es todo, ¿no? Y para Él es la gloria, pero el ser humano no lo hace. Entonces, pero es irrevocable y son los dones y el llamamiento de Dios y la justificación es uno de esos dones. No podemos pensar entonces, porque a mí me llama mucho la atención de que hay veces cuando hablamos de la salvación creemos a Dios incapaz de hacer algo como eso, ¿no? Decimos, Dios es todopoderoso, sí, Dios es, no, sí, y Dios sana, sí, y Dios salva, sí, y Dios ama, sí, pero entonces cuando viene esta parte por tabúes, muchas veces, de una iglesia tradicional evangélica en que nos enseñó de que si no tenías la falda hasta los tobillos, de que si podía ser muy chismoso y muy chismosa, pero si no tenías la falda hasta los tobillos y no tenías el pelo en la cabeza y no hablabas en lengua y no podías recibir el Espíritu Santo y toda esa tradición nos enseñó de que Dios era incapaz de hacer algo tan sencillo como lo que él quería y que era salvarte, ¿verdad? Además, es que no te obliga tampoco, porque si Dios en todo lo que te hace, Él te seduce, como dice la Biblia. Él es soberano, pero Él te seduce y Él hace que tú quieras. Él hace que tú ames, ¿verdad? Porque Él es un padre bueno, Él es un caballero. Él te seduce, Él no te ruega, Él no está, oh, porque vamos a ver si lo veo para pedirle por favor que me ame y que me quiera. No, Él te seduce porque Él quiere y a Él si tú no quieres, no quieres. Y de eso se trata, ¿verdad? Pero ahí está entonces quién es y quién no es. Entonces, es irrevocable. O sea, no se puede revocar algo que Dios da. Es como, por ejemplo, decir, no, te dio la vida, pero me arrepentí de hacer aquello tan malinterpretado que vamos a ver abajo ahora con el caso de Noé. Y me arrepentí de hacer al hombre. No, eso no dice la Biblia. Dios no se arrepiente. Dios le dolió su corazón de ver al ser humano, que aún él sabía que iba a pasar eso con el ser humano, le dolió en su corazón, pero no se arrepintió porque Dios sabía que era lo que iba a pasar. Y como es justo, tuvo que hacerlo, pero no dejó de, porque eso forma parte de sus atributos. Él es justo, pero él es amor, ¿no? Y él es justicia, pero es amor. Él es juicio, pero es amor. Y eso solamente lo podemos entender de Dios, porque el ser humano trata de ser justo, pero la echa a perder. Porque no ama, entonces condena. Por ejemplo, ahora mataron a un muchacho que creo que es apellido Kerr o algo así, y todo el mundo está diciendo que lo maten, que lo maten. A ver, yo no estoy diciendo que sí o que no. Yo no estoy diciendo que a lo mejor no se merece la pena máxima el muchacho, pero ¿quién soy yo para decirle ahora a la gente que lo maten o que lo condenen o no? Yo prefería decirle que Dios lo encuentre, que Dios lo encuentre, que alguien vaya y le predique. Y entonces, bueno, que la ley lo juzgue, sí, pero que algo pase con su alma, porque además ya la otra persona está muerta y o sea, ¿quién ganó?
al final. ¿Quién ganó? Entonces, ahí es donde está el punto. Si cuando vemos las cosas espirituales, la vemos que como deben ser y no con no físicamente con nuestros ojos, que además, como le digo, es injusto, pero eso le toca a Dios, que es justicia, pero que es amor. Ojalá que lo sabe, que lo sabe y que lo sabe. Bueno, si ya la justicia cree que por la ley del hombre tiene que matarlo, bueno, perfecto, eso yo no me meto, eso no es un problema mío. Lo mío es que alguien, por favor, yo oro porque alguien le lleve. Porque además, yo estoy seguro que eso era lo que hubiese querido ese muchacho que lo mataron, porque era un cristiano conservador. Entonces, ese es el punto, cuando vemos de verdad la finalidad de lo que quiere hacer Dios, que era lo que estaba diciendo el hermano. Una iglesia que no evangeliza no es una iglesia que tiene un propósito. Un cristiano que no lleva esperanza y lleva amor, entonces no es un cristiano que está justificado. Sencillamente, porque no tiene claro qué fue lo que Dios hizo por él. Porque si yo sé que soy justificado, entonces sé que no lo merezco. Ni como al que mataron, ni como el que mató, porque somos tan malos como él y como el otro. O sea, el fin es qué es lo que quiere hacer Dios y qué es lo que puede hacer Dios, porque la vida se va en un segundo, ¿verdad? Entonces, es el propósito de lo que Dios quiere hacer en los seres humanos, más allá de lo que podamos ver que fuera justo o injusto. Ojo, no me malinterpreten, no estoy diciendo que esté bien lo que está haciendo el muchacho, lo que estoy diciendo es que hay más en la parte espiritual, como también con el problema de, no, la migración, no, yo sé que es injusto lo que está pasando muchas veces, pero ¿qué quiere Dios? ¿A dónde va Dios con esto? Entonces, para eso está la iglesia, ¿eh? Para, si tengo ese don, ese llamamiento, entonces decir, bueno, está pasando esto, pero Dios, ¿qué tú quieras hacer? Mandarlo, por ejemplo, oramos por una persona el domingo y se va a su país, pero ¿qué oramos? Que en su país, dice Sofía, pues yo me acuerdo de la oración de Sofía el domingo, que en su país encuentre una iglesia, Señor, para que te glorifique, y el muchacho que cree que eso es. Y bueno, si quiere Dios que vuelva a venir para acá, claro que sí, queremos que vuelva a venir para acá y que su vida sea próspera de alguna manera, digo materialmente, porque creemos también que Dios bendice de muchas maneras, pero ¿cuál es lo esencial? Que la persona se sabe, que la persona sea justificada. Amén. Entonces, Cristo garantiza nuestra seguridad con su intercesión. Si vemos o vamos a Hebreos 7:25, dice de esta manera, Él puede salvar, hermano, y escuche esto, y lo hace perpetuamente. Y entendamos el plan de Dios. ¿A quién? ¿A todos? No. ¿Quiere Dios que todos se salven? Claro, porque Dios es amor. Pero ¿sabe Dios que todos no se pueden salvar? Claro, porque somos malos, somos seres humanos que estamos condenados desde el principio y Dios interviene. Ahora, ¿a quién? A los que van el viernes a la oración, a los que se levantan y se acercan a Dios, a los que van a la iglesia y aman a Dios, a los que dan testimonio en la calle porque aman a Dios, a los que no mienten y son genuinos porque aman a Dios. Claramente lo dice, ¿a quién? Porque además lo hace Cristo y eso forma parte de la obra perfecta de Cristo. ¿Por quién intercede perpetuamente el Señor o Jesucristo? A los que Él va a salvar. ¿Y esos son a quién? A los que se acercan a Él, hermano. A los que se acercan a Él. ¿Verdad? Viviendo siempre. Escuche esto, hermano. Siempre para interceder por ellos. Por eso Él es el abogado al que Él justifica. Él los hace que persevere de alguna manera. Y eso forma parte de lo que Dios quiere en su voluntad, por sus atributos, por su soberanía, porque Él es Dios. Y le dijo a Jeremías o a Isaías, creo que fue, bueno, le va a decir a Barro, Barro le va a decir al alfarero qué es lo que, no, yo soy Dios y yo tengo misericordia de quien quiera tener misericordia. Por eso es que si entendemos esto, hermano, dije alguna vez que vamos a tener una idea más clara de lo que es nuestro Dios. Nuestro Dios no es un mendigo arrastrado atrás de nadie. Nuestro Dios es un Dios soberano que tiene un plan para ti y para mí, y gloria a Dios que me salvó, ¿verdad? Por medio de su gracia, y por eso soy vivo. Pero Dios no está atrás de nadie creyendo, no, porque como bueno, porque hay veces también creemos que es como nosotros los padres, ¿no? Que se van los hijos de la casa y pobrecito el niño, yo estoy atrás de él y si me voy, no, sí, perfecto, te ama, te cuida, pero tú tienes que hacerte cargo de tus decisiones, ¿ah?
Entonces, Él siempre está para ti, Dios siempre está para ti. Por eso David decía, no, 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 es que yo tengo que venir con un corazón contrito. Por eso Pedro decía, no, 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 Señor, aquí no iré, si solo tú tienes palabras de vida eterna. Pero no vimos a Jesucristo atrás de nadie. Tú quieres venir y sentarte conmigo. Le digo, no, invita a todos, aquellos que son los dignos y los justos. Ah, no, Señor, nadie quiso venir. Entonces, mira, ahora agarra ahí y ve, busca al cojo, al manco, al ciego, aquellos que aparentemente no eran los dignos, entonces tráemelos a todos, que con ellos es que voy a cenar. O sea, siempre vemos un propósito de parte de Dios con aquellos que quiere hacer algo. No lo vemos al azar así diciendo, ay, ahora fulano no quiere, ay, a quién buscaré, uno, dos y tres, al vecino. No, él dice, yo tengo un plan, porque yo lo sé todo. Entonces, Cristo siempre intercede. Ahora, otra de las evidencias, claro, por lo que cual que me parece que Dios no revoca o no podemos perder aquella justificación, es porque está la obra del Espíritu Santo y es ese sello que es una vez y para siempre en aquellos que Él selecciona, en aquellos que son salvos. Es como un combo, es un complemento, es algo que él, es un paquete completo que él da y regala, y entonces este paquete te ayuda, es un salvoconducto que te lleva hasta el final. Amén. Ahora, no hay tal cosa como que, no, pero yo no quiero, Dios me está obligando. No, tú sí quieres, porque él quiere. Y es así como lo debemos de ver. Entonces, dice Efesios, voy a apretar un poco porque tengo mucho y ya son las y media casi. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, porque al final la idea no es quedarme aquí, es que tengo algo mucho más bonito abajo. Entonces, tenemos el sello del Espíritu Santo, el cual no se rompe, no se quita, no se pierde, no hay tal cosa como que, no, pequé, entonces, ahora porque pequé, no, el Espíritu Santo se salió y después volvió a entrar. Ah, no, pero que dice la Biblia que no quites de mí tu Santo Espíritu. Sí, pero eso es en el Antiguo Testamento donde el Espíritu venía y reposaba, se le daba a los reyes, e inclusive pero también podría ser retirado. La gracia es un don. Volvemos al don del Espíritu Santo, el cual es, como dice Pedro, bautícense en el nombre de Jesucristo para que sean perdonados sus pecados y vendrá el don del Espíritu Santo y no es tan solo para ti, sino para toda tu familia, o sea, todo aquel que crea. Entonces, entonces, es un sello divino que no se rompe por una acción humana, está claro, ¿verdad? Y Juan 5:24 dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra, escuche esto, mi hermano, y cree al que me envió, tiene. Repita conmigo, tiene, tiene, tiene. No le dice tendrá, se la daré, se la quitaré. No, tiene. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida o muerte. Si aquel que Dios justifica, entonces se le quitara o revocara o perdiera la justificación, entonces cada vez que pecara o entrara, pasara de vida a muerte y después volviera, se muriera, volviera a pasar a la vida y volviera a morir, no tiene sentido. Esto tiene que perseverar de alguna manera. Tiene que corroborar que la obra de Dios se hace porque se hace. Amén. Entonces, Juan 1:7, el cual dice, la sangre de Jesucristo, su hijo, nos limpia de algunos pecados, de los pecados pasados, de los pecados que eran de nuestros padres y antes de nuestros padres. No, la sangre de Cristo te limpia de todo, todo pecado. Ahora, yo no estoy hablando de pecado injustificado, porque volvemos al principio de que quien ama a Dios, pues no peca deliberadamente. Y aquel que peca deliberadamente no puede ser justificado por Dios, porque no tiene a Dios y no le conoce. Porque el que conoce a Dios sabe que aborrece el pecado. Y si aborrece a Dios el pecado, entonces trata de no hacerlo. No es que no peque, es que trata de no hacerlo. Que cuando lo ve, trata de evitarlo. Trata de no, de aunque tenga un problema, por muy grande que sea, hablando de esto de tentaciones o algo que lo está afectando por tiempo, trata de salir de él. Es como aquel drogadicto que sabe de que tiene problemas de droga, pero está en la droga, pero sabe que está en la droga y tiene que salir de la droga.
La diferencia es aquel drogadicto que sabe que está en la droga y no quiere que lo ayuden y dice que está bien. A mí me pasaba cuando me decían, no, pero tú eres un alcohólico. Decía, no, pero si yo lo que hago es que me tomo tres, yo no tomo tanto. Además, yo cuando más tomo son los fines de semana, así de yo. Entonces, no, soy un necio porque si supiera que tengo un problema y me está haciendo daño, entonces dijera, no, yo estoy acabando con mi vida, con la de mi familia, y entonces yo quiero salir de eso. Esa es la diferencia de aquel. Es más, yo dijera que con esa condición, aquella persona que dice que es cristiano, aunque tenga una debilidad, es más cristiano que aquella persona que no reconoce que tiene un pecado, un problema, una atadura y sigue estando o resbalando en lo mismo. Entonces, si yo miro a eso, es como aquel que, como el publicano y aquel que fariseo. No, no, este salió justificado porque, Señor, yo reconozco que soy malo. Y esa es la diferencia. Amén. Entonces, bien. 9, y ya casi estamos llegando a lo último. Filipenses 3:9. No teniendo mi propia justicia, dice Pablo. ¿Por qué mi propia justicia no? Porque mi propia justicia nunca va a ser como la justicia de Dios y nunca me va a llevar por el buen camino y nunca me va a justificar porque no soy bueno, ¿verdad? Pero dice entonces Pablo, por su propia justicia que es por la ley. Y mira que dice que la ley tenía cosas buenas, que la ley era buena, pero volvemos a lo mismo, no se podía cumplir porque por muy buena que fuera la ley, el ser humano no corresponde a esa ley que es muy santa, sino la que es por la fe, ahí está, de Cristo. Ahora mira lo que dice, la justicia que es de Dios. ¿Por quién? Por la fe. Tenemos que entender, hermano, que esta justicia es la que nos mantiene vivos, porque si Dios no fuera a pagar como nosotros merecemos, todos fuéramos o estuviéramos consumidos hoy como un chicharrón. Pero por medio de esa justicia imputado en Cristo, ¿cuántas veces hemos escuchado que dice el hermano Marcelo el domingo? Y somos aceptos por el amado. No, él está declarando que si fuera por ti y por mí, no pudiéramos ni haber entrado. Es más, esto que despreciamos tanto que a veces decimos, bueno, voy a la iglesia, tú sabes lo que es ir ahí en las mismas alabanzas, el mismo ahora, el mismo pastor, diciendo, ¿por qué no viene un predicador nuevo? Ay, pues, ¿y por qué? No, si fuera así, ni eso merecemos. Lo que pasa es que Dios es tan bueno que todavía aún así en nuestra necedad él nos deja llegar y una vez más y te habla y otra vez más y tiene misericordia. Y por eso la Biblia dice que no para siempre Dios va a contender con el hombre, porque Dios es espíritu y el hombre es carne. Por eso para entender a Dios hay que entenderlo en espíritu y en verdad. Entonces, viendo esto, entonces es que esta justificación es imputada de parte de Dios y no nuestra, porque es justicia de Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que importa. Y de ninguna manera nos tenemos que meter en la cabeza que esto no es pasaporte para pecar, para irnos ahora y decir, bueno, me voy porque el pastor me dijo que tenía que irme por su justificado. No, he dejado claro, ¿verdad? La parte del pecado, qué significa y qué significa cuando Dios nos justifica. Entonces, 10 y última. ¿Por qué? Porque la justificación no se puede revocar o perder porque se une a todo el proceso que usted tiene que cursar para poder llegar al final. ¿Y cuál es el final? La resurrección. Si vamos a Romanos 8:30 dice, y a los que predestinó, a esto también los llamó. Y a los que llamó a esto también los justificó. Y a los que justificó a esto también que los glorificó. Y para tu información y la mía, el glorificó todavía falta. Por lo tanto, porque falta porque tiene que venir Jesucristo para que tu cuerpo y el mío sea rescatado. Inclusive la Biblia dice que hasta los mares, ¿verdad? Vomitará o soltará a aquellos que han muerto en Cristo. Y que entonces para que pase esa glorificación tiene que venir Jesucristo para que los muertos en Cristo resuciten primero y aquellos que están vivos se encuentren en las nubes con Él. Entonces, de esa manera es que esta cadena se cumple con tu cuerpo glorificado. Entonces,
si Él es el que predestina, si Él es el que predestina, a esto lo llama y a esto también lo justifica, entonces es una cadena que no se puede romper para aquel que es o ya está justificado. Entonces, entre la justificación y la glorificación no hay espacio para perderse, es una cadena segura. Entonces, bien, conclusión de esta parte, para ver si puedo terminar con esto que tengo nuevo, que es la obra de justificación es de Dios, por tanto, perfecta, sin falla. Él termina lo que empieza y cumple lo que promete. Si eso usted lo cree, entonces eso también tiene que hacerse efectivo en ti. Nosotros podemos decir, y Señor, ¿y cuáles son tus promesas? Sí, amén, gloria a Dios, y Señor, porque eso lo usamos mucho cuando oramos. Y tú cumples tus promesas. Y tú, bueno, de la única manera que no lo cumpla con nosotros, pero con los demás sí. Dios cumple todo lo que Él hace y lo que Él da, Él lo da. Ahora, Romanos 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, ¿mediante quién? Ahí está, es Cristo. Y esto es lo que nos hace vivir como justos, no porque seamos justos nosotros, sino porque Él nos hace. Cristo nos hace justo, ¿verdad? Esto no es impecable, es justo para poder llegar al final. Dice, mediante la redención en Cristo, que es en Cristo Jesús. Entonces, aquí vemos tres actores. El Padre, que es el que justifica, Cristo, por medio de la redención, y la aplicación, que es por la obra o el sello del Espíritu Santo. El fundamento, la obra de Cristo, y la aplicación se hace por medio del Espíritu Santo. Ahora, viendo esto, vamos otra vez a Romanos 8:30 y ahora usted va a entender por qué es que esta justificación es necesaria para poder seguir. Entre cada cosa que hemos leído, al que predestinó, aquí tenemos esta, lo que vamos a ver ahora, que es la gracia perseverante. Si no existe esta gracia perseverante, entonces no podríamos avanzar al próximo paso de la cadena o el eslabón que nos hace ir, como dice Pablo, por aquel premio y aquel galardón que está en Cristo Jesús, ¿no? Entonces, a los que predestinó, aquí viene, gracia perseverante. A esto también nos llamó, gracia perseverante. Y a los que llamó a esto también lo justificó, gracia perseverante. Y a los que justificó a esto también lo glorificó, gracia perseverante. Entonces, ¿qué significa esto? La perseverancia del creyente no es simplemente la capacidad humana de manifestarse fiel, sino la acción de la gracia de Dios que guarda y sostiene hasta el fin. Sin esta gracia, ningún cristiano podría permanecer en la fe, ni por mucha fe que tuviera. Si Dios no tiene gracia contigo que te hace perseverar, no podemos llegar. Siempre desvanecemos. Ahora bien, pensemos, ¿qué estaba diciendo nuestra hermana Raquel en Lamentaciones 3 del profeta Jeremías? Dijo, sí, él pasó por muchos problemas, pero él no dejó de creer. Hay una intervención divina por parte de Dios de aquellos que hace que persevere. Y lo vamos a ver ahora. Siempre es el mismo modo que opera Dios con aquellos que Él le provee esta gracia que persevera. Siempre los hace llegar a la meta. Y esto es lo que garantiza, ¿verdad? Que llegaremos a donde Dios quiere. Porque Él mismo nos sostiene con su poder eterno. Ahora, no quiere decir que Dios nos coloniza y ahí mismo salimos como zombies. Yo quiero llegar al fin, yo quiero. No, 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 no va así. Ahora, vamos a ver. Bueno, vamos a otro momentico. Bueno, sí, vamos a Filipenses. No, ajá. Filipenses 1:6 dice: estando persuadidos en esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Cuál es el día de Jesucristo? Día de Jesucristo es cuando lo perfecto, lo bueno, lo agradable, lo perfecto vuelva a nosotros. O nosotros vayamos a Él, obviamente. Pero estamos hablando de aquello que escatológicamente va a pasar. ¿Cuándo va a haber perfección? Cuando nosotros estemos glorificados. Antes no creo que pueda haber perfección, ¿no? Entonces, si Dios empieza algo, no lo empieza para dejarlo incompleto. Está claro. Estando persuadido, dice Pablo, en esto.
que aquel que comienza en vosotros la obra la va a perfeccionar. Por eso es que no hay tal cosa, hermano, como que me voy para el mundo y vuelvo, ay, qué cristiano era. Ay, no, no, no existe. No existe, porque si Dios va a perfeccionar la obra que comienza, entonces no hay manera de que usted corra para la calle y que se vaya a pecar y después esté más perdido que el diablo. Y después, ay, no, qué bueno yo fui, qué cristiano yo era, perdí todo lo que tenía. No, no existe, porque de alguna manera, si el caso es así, si Dios perfecciona la obra, deberías regresar y deberías tener arrepentimiento en tu corazón para que Dios terminara aquello que Él empezó. Si no, la Biblia miente. Y yo no creo que la Biblia mienta. Vamos a ver un caso, el cual está en Génesis 6, del 5 al 8. Este es el caso de Noé. Escuche esto. El Señor vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón era continuo solo al mal. ¿De quién? De los hombres, aquellos que estaban perdidos, que no eran o estaban convertidos o perseveraban en el bien. Entonces el versículo 6 dice, entonces el Señor lamentó haber hecho al hombre en la tierra, que en este caso la Biblia, en la traducción no está bien en hebreo, lo que dice es, como, le dolió en su corazón, lo sintió en su corazón eh, um, lo que estaba pasando en la tierra, ¿no? Por la condición que tenía el hombre. Entonces dice, el versículo 7, dijo el Señor, arrasaré de la faz de la tierra los seres que he creado, desde el hombre hasta el ganado, los reptiles y las aves del cielo, porque lamentó haberlo hecho. Pero Noé, escucha esto, hermano, halló gracia antes de los ojos de Dios. Y esto es gracia perseverante. Aquí no había, esto era una introducción, aquí no había empezado todavía el capítulo, porque a partir del versículo 9 se empieza a dar la cronología de a dónde venía Noé. Y el versículo 9 dice, esta es la historia de Noé, que era ¿qué? Un hombre justo, cabal en su generación. Noé caminaba con Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, esto, ¿quién hace de que Noé persevere como lo hizo? Recuérdense que Noé pasa un proceso súper difícil. Dios le dice, haz un arca, se empezaron a burlar de él. Noé iba a kindergarten y ahí le hacían bullying, le decían, pero ¿cómo tú vas a estar jugando con vaquitos, Noé? Y Noé decía, yo tengo una promesa de parte de Dios. Noé iba entonces después a trabajar y en la escuela lo veían enderezando clavos y madera. Le decían, pero ¿para qué tú haces eso, Noé? Y Noé le decía, no, es que voy a hacer un arca. Le decía, pero Noé, si estamos en el medio del desierto, aquí no llueve, que no, va a venir tremenda lluvia. Entonces, ¿cómo Noé persevera de manera que aún con todos los problemas que había en el momento, él seguía hacia adelante? Era Dios, era la influencia de Dios. Como dice la canción, y no eran los pañuelos de Pedro, algo así, no eran los pañuelos de Pablo, sino era la presencia de Dios. Algo así decía la canción. Entonces, era un hombre justo, fíjate, Dios lo declara justo al empezar el capítulo, pero antes dice, haya gracia, y porque haya gracia, Dios lo declara justo. Entonces, Noé vive en un mundo completamente corrupto, pero haya gracia delante de Dios. Durante años perseveró construyendo el arca, enfrentando incredulidad y burla. Tú te preguntas, ¿cómo resistió? No, no fue por la fuerza humana, sino la gracia que persevera y lo sostuvo hasta el cumplimiento del plan de la salvación del diluvio. Ahora, imagínate tú, o en el caso de Cristo, que también hablamos el domingo, que Cristo decía, Señor, que no me acontezca esto, pero pasa de mí esta copa, pero después dijo, no, pero espérate que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso es perseverancia, porque Cristo en su humanidad, él sabía que le iba a doler. ¿Y quién quiere que le duela, quién quiere que lo cuelguen y lo claven en un madero así como lo clavaron? So, de igual manera, si le pasó a Jesús, no le va a pasar también a Noé. Entonces, la gracia perseverante impide que el creyente caiga definitivamente. El cristiano puede tropezar, pero no caerá de manera total y eterna porque Dios lo guarda en su mano. La perseverancia es una evidencia de que la salvación es real.
es real. Por eso no creo que, no, ya soy salvo, pero me fui para acá y voy a hacer lo que me da la gana y huevo. Y por eso dije al principio de que la reforma nunca dijo eso. Los reformadores nunca dijeron que se pudiera pecar deliberadamente. Entonces, Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. Aquellas que son ovejas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién es nadie? Nadie, ni el pecado, ni Satanás, ni la persecución, ni la debilidad humana. Nadie puede arrebatar las ovejas de Jesucristo porque la hora es de Él. Nadie, y nadie es nadie. Tenemos un ejemplo bíblico. ¿Cuál es el de Pedro? Pedro niega al Señor 3 veces en su debilidad. Pero mira Jesús lo que dice. Pedro, eso está en Lucas 22, 31, 32. Yo he rogado por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. ¿Por qué el Señor ruega por él? ¿Por qué el Señor intercede? ¿Te acuerdas que leímos al principio quién es el que intercede? Mientras Jesús intercede, tú perseveras. Por eso él ruega por Pedro para que la fe no se falte, porque él sabía que Pedro lo iba a negar, pero por tanto también sabía que era uno de sus escogidos y le plació rogar por él. Aunque cayó, la gracia perseverante lo levantó, lo restauró y lo hizo perseverar hasta ser un fiel apóstol que dio su vida por Jesucristo. Eso no fue lo que dijo el hermano Marcelo el domingo. Me quiero morir aquí, predicando, no importa cómo esté mi condición de hombre personal, me muero aquí y eso yo lo puedo sentir en mi corazón. Por eso yo digo, cuando Dios habla, me habla a mí, porque ese mismo sentir lo siento yo y le dice la Biblia que el Espíritu da testimonio de quién son los hijos de Dios. No es que pensemos igual, es que el Espíritu da la misma convicción. No es que sea más que nadie ni menos que nadie, es que eso es lo que siente, lo que expresa aquella persona que ama a Dios y ama a su iglesia. Entonces, bien, la gracia perseverante produce fidelidad en medio de las pruebas y esta es la evidencia de la justificación. La perseverancia no es pasiva, la gracia de Dios impulsa al creyente a mantenerse firme, incluso en el medio del dolor, la oposición o la espera que se prolonga. El fruto de esta gracia es que pase todo el cristiano, o sea, lo que pase todo el cristiano, él sabe que su Dios lo va a llegar hasta el final. Por eso es que ahora podemos entender porque Mateo 24:13 dice, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Y ahí es donde está la evidencia. Por eso es que la evidencia no es que no te fuiste a pecar y regresaste, no, es que la evidencia de que tú eres salvo, y si tú dices que eres salvo, entonces demuéstralo. Por eso es que digo que está más difícil para aquella persona que dice que no pierde la salvación que para aquel que la pierde. Porque aquel que dice que no la pierde tiene que llegar hasta el final obligado. No hay posibilidad que diga, ah, no, me reconcilié mi vida. No, el peso es mucho mayor. Y ahí está Jesucristo. Pero mira, quiero leerle por último un pasaje. Tengo mucho más, pero este pasaje me encanta y con esto terminamos. Vamos a leer todo el pasaje de Job y lo voy a leer rápido para que vea cómo la gracia de Dios hace que persevere. Estos son hombres bíblicos, eran hombres como tú y como yo. No eran diferentes, ¿verdad? Solo que Dios los usó en algún tiempo. Entonces, Job 19. Entonces respondió Job, y esto fue en el problema. Escucha esto, qué lindo, hermano. A mí me dolió en el corazón, yo lloré con esto, la verdad. ¿Hasta cuándo angustiará mi alma y me triturarán con palabras? Estaba hablando, todo el mundo estaba contra Job. Ya me han injuriado 10 veces. No se avergüenzan de haberme atacado. Si en verdad me he errado conmigo, permanecerá mi error. Pero si en realidad ustedes se jactan contra mí y contra mí usan mi oprobio con argumento, sepan pues que Dios me ha agraviado. Mira esto, hermano. Job no le echa la culpa a nadie. Job sabía que había una prueba. Estamos en el 6. Y dice el 7. Bueno, el 6. Sepan pues que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. Esto es lo que yo digo. Esto es lo que yo digo, que cuando una persona sabe quién es Dios, aunque no tenga una relación, sabe realmente cuál va a ser su final. Porque Job lo sabía, ¿verdad? Y nunca dice, no, nunca renegó de que no, que malo es Dios. Y porque no, él se sentía mal como se sentía Jesucristo, pero nunca renegó.
¿verdad? Entonces, sepa pues que Dios me ha agraviado y me ha envuelto en su red. He aquí, aunque grito violencia, no soy oído. Doy voces y no hay justicia. Él ha acercado mi camino para que yo no pase sobre mi sendero. Escuche esto, hermano. Ha puesto tiniebla. Pero él no dice, pero él no le echa la culpa al diablo. No, él no le echa la culpa al diablo. Él dice, es Dios que me está pasando por la piedra. Dice el versículo 9, versículo 9, me ha desvestido de mi gloria y me ha quitado la corona de mi cabeza. Por todos lados me despedaza y me marcho. Entonces dice, ha arrancado mi esperanza como un árbol. Mi hermano, esto está duro, porque tú nunca, o sea, ¿cómo tú vas a esperar que cosa así venga de parte de, oiga, esto a mí me partió el corazón? Y dice, hace que su furor se inflame contra mí y me considera como uno de sus adversarios. A una vienen sus tropas. Mira lo que dice el versículo 13. Hizo que mis hermanos se alejaran de mí, mis amigos se apartaron por completo. Versículo 14 dice, mis parientes me han fallado, mis conocidos me han olvidado, los que habitan en mi casa y mis criadas me consideran un extraño. Mira, esto qué desgracia. He llegado a ser un extranjero ante sus ojos. Versículo 16 dice, llamo a mi siervo y no me responde con mi propia boca, le tengo que rogar. 17 dice, mi aliento ha venido a ser repulsivo, y escuche esto, hasta la más cercano, con su mujer, hermano, y aspecto aún, y apesto aún ante mis propios hijos. Nadie lo quería, ni sus hijos, ni nadie. Y después de esto no dice que es culpa de Dios. No, 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 escuche esto, hermano. El versículo 18 dice, aún los niños me desprecian. Si me levanto, hablan contra mí. Todos mis amigos íntimos me abominan. Aquellos a quienes amo se han vuelto contra mí. Mis huesos se apegan a mi piel y a mi carne. El hombre estaba en las últimas. Dice el versículo 20. Mis huesos se apegan a mi piel y mi carne. He escapado apenas con la piel de mis dientes. Dice el versículo 21, compadézcanse, está rogando, dice, compadézcanse de mí, oh amigos míos, porque la mano de Dios me ha tocado, porque me persiguen como lo hace Dios. Escuche esto, no se satisfacen con mi carne, o que mis palabras fuesen escritas, o que fuesen grabadas en un libro, que con cincel de hierro y de plomo fuesen cinceladas en la roca pacífica. Ahora mira, esto es gracia perseverante, hermano. Escuche esto. Con todo lo que Job pasó, pudiéramos haber dicho aquello de que, bueno, me voy a pecar, entonces, bueno, no, Job no dijo eso y tenía, pero muchas excusas. Podía haber tomado alguna de esas para decir, bueno, Dios, ¿sabes qué? Me cansé, ¿hasta cuándo? Me moliste. Pero míralo, mira qué lindo. Y ahí es donde yo veo cómo Dios hace que aún en el medio de lo que fuera, yo como cristiano persevere por su gracia. Dice, ahora en el versículo 25, pero yo sé que mi Redentor vive. ¿Cómo es que yo sé que mi Redentor vive después de tantos problemas? Por favor, ¿hay fe o no hay fe? Y que al final se levantará sobre el polvo. Y después que haya deshecho esta piel, o sea, no importa si aunque me muera o no me muera, o mude la piel o no, en mi carne he de ver a Dios, a quien yo mismo he de ver. Lo verán mis ojos y no los de otros. Mi corazón se consume dentro de mí. Si dicen, ¿cómo lo acosaremos? Entonces, el versículo 29 dice, y la raíz del asunto se halla en quién, en él. Por eso decía, el día del viernes de oración, no, es que se trata del señorío de Cristo. Bueno, ¿qué vino? ¿Problemas a la iglesia? El señorío de Cristo. ¿Que ¿De qué se trata? ¿De qué hay ataque del enemigo? El señorío de Cristo. Porque de eso se trata. Si tengo problemas, tengo que acercarme a Cristo. Resistir al diablo, ¿verdad? Someterse a Dios y el que, cuidado ustedes. Aún así, Job nunca dijo, esto es culpa del diablo, esto no es. Él dijo, no, Dios, y fíjate que Dios le da permiso para que lo toque. Pero él ni lo tuvo en cuenta. No dijo, ahí tú no vas por ningún lado diciendo, fuera, échate, te declaro Satanás, fuera, en el nombre de nada. Él dijo, yo sé que vive. Y dice, la raíz del asunto se halla en él.
teman por ustedes ante la espada, porque la espada representa la ira contra las iniquidades para que sepan que hay un juicio. Y de verdad que no tengo más tiempo y aquí se quedan las preguntas. Tenía mucho más, pero aquí están las preguntas que nos quedan muy poco tiempo, la verdad. Pero es que, imagínate, no quería hablar mucho, pero no me dio tiempo. Entonces, aquí hay una pregunta, ¿verdad? Que no creo que la vamos a poder responder, pero están aquí. Si Dios es el que sostiene a los suyos hasta el fin, hoy puede preguntarse, ¿estás confiando en su fuerza, en la gracia de Cristo que nunca falla? Y si al mirar tu caminar puedes reconocer momentos en que has caído, pero también como la gracia de Dios te ha levantado, o sigues pensando que la salvación depende de ti mismo. Si vinieran pruebas como la de Job, burlas como las que soportó Noé o las tentaciones como las de Pedro, estaría listo para permanecer en Cristo, confiando en su gracia y su fuerza. O hoy si Jesús viniera, encontraría en ti esa perseverancia que solo da su Espíritu. ¿Quieres descansar en la seguridad de que Dios termina lo que comienza o seguiremos caminando en la inseguridad de las promesas de tu fuerza? Eh, Fue un maratón, hermano, pero fueron 8 minutos lo que pude dejar. Entonces, ahí está la pregunta. Mi hermano Marcelo, te dejo 8 minutos para que, bueno, ya son 7. Amén, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor, tremendo realmente, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos las preguntas. ¿Alguien quiere responder? Por favor, colocamos la cámara, nos quedan pocos minutos. Eh, ¿Alguien tiene preguntas, comentarios? ¿Alguien quiere responder alguna de estas preguntas que están ahí, de las 5 preguntas? Este es el momento para terminar un poquito con interacción. ¿Qué me dicen? ¿Nadie quiere responder nada? ¿Están aquí? ¿Están despiertos? ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Tenemos varios. Tenemos a Saúl, tenemos a Viviana, tenemos a María Solaica, Lester. ¿Alguien quiere decir algo? Santo Dios. Y fíjense en algo, me he dado cuenta de que el estudio fue directamente proporcional a la apertura. O sea que la apertura, hablando ¿verdad? De todo lo que pasó en Lamentaciones, Jeremías, con respecto a la fortaleza que tuvo él a los momentos tan difíciles y que el Señor lo haya sostenido. Hubo un momento que Jeremías dijo, no quiero ni predicar, sin embargo fue seducido, el fuego que había dentro de él fue seducido y siguió predicando el Evangelio a pesar de que lo ponían en los pozos. ¿Qué significa todo esto? Significa de que tenemos alguna excusa para tirar la toalla cuando se nos dé la gana, porque yo conozco muchísimo que tiran la toalla rapidísimo, pero conozco muchos que se han sostenido a pesar de las pruebas difíciles. Amén. Así que, ¿quién quiere decir algo? Compartir algo. Ya nos vamos, nos quedan pocos minutos. Vamos. ¿Y dónde está Jeffrey? No está. Bueno, ¿dónde? A ver, alguien que quiera decir algo. ¿Nadie quiere decir algo? Pastor, Amén, bendiciones, hermana Raquel. yo pienso que um, el que persevera, como dice el pastor, hasta el final es el que va a conseguir ser salvo, dice la Biblia. Pero me quedó una inquietud donde dice, que dice, ¿cómo fue la pregunta que hizo? Que dice, el que persevera hasta el final será salvo. Pero si somos salvos o sea, como el pastor Pedro dice que no se quita la gracia, ¿no? No se quita la gracia, aunque vos te vayas, si la persona se va para el mundo, el Señor va a terminar la obra. Eso fue lo que dijo, ¿no? Si una persona se va para el mundo, el Señor aún así, el Señor lo trae de nuevo y termina su obra en la persona. Bueno, hay gran controversia en eso porque en realidad nosotros no sabemos individualmente qué es lo que pueda pasar a una persona. Porque, ¿qué pasa? Muchos toman este pasaje de Mateo 24 y dicen, bueno, Mateo 24 tiene una perspectiva hacia el futuro, hacia el final de los tiempos, el que persevera hasta el final será salvo. Ahora, yo tomo este pasaje y digo, bueno, entonces, si me voy al mundo, regreso.
Porque Sí, yo, pero será personas que por lo menos hay personas que se han creado en el evangelio, se van para el mundo, pero nunca regresan para atrás. por eso, entonces, ¿qué es lo que pasa? Si personas que dicen, bueno, yo me voy al mundo, y a mí me han pasado, me han dicho muchas veces, yo sé que voy a regresar porque yo tengo fe en Cristo, digo, pero a ver, para mí eso no es fe. No, Para mí la fe es no me voy al mundo, me no quedo me voy al mundo. sostenido y estoy firme. O sea, ¿cómo voy a decir? Yo tengo tanta fe que sé que si me voy al mundo... No, eso no es fe, eso es debilidad, eso es que estás pensando en otra cosa. O sea, aquel que está cimentado en el amor de Cristo, y como bien decía el pastor, la justificación está imputada en la cruz del Calvario a través de la sangre de Jesucristo. Y solamente al saber eso yo sé que Cristo es el que me ha llamado a ser salvo. Es Amén. cierto, Dios nos da un libre albedrío, es verdad, pero aún así tenemos la ayuda del Señor a través de su Espíritu para fortalecernos. Si yo no puedo sostenerme como me tengo que sostener es porque no tengo fe suficiente para entender que el Espíritu Santo mora en mí y que soy sellado en el Espíritu y que tengo el poder, la gloria de Dios en mí para decirle a una tentación no. Y si he caído a la tentación, levantarme y arrepentirme y seguir adelante. Porque acá Amén. este mensaje no es apuntando a aquel que se equivocó o a aquel que se fue y regresó. Este mensaje es para fortalecer. Ahora estás acá adentro, mantente. Así es. Ujú. O sea, ¿se entiende? Ahora que estás acá, y yo sé que todos tenemos lucha, el demonio, Satanás, situaciones adversas, Todos. montañas, a veces amistades cercanas, familiares, el más cercano tuyo te apuñala, pero aún así los hijos, otro tema que da para hablar mucho, ¿cuántos padres? Y esto lo conozco, yo sé que acá hay muchachos, está Ernie, estaba Giancarlo, los padres, los hijos es vital para los padres. A veces los padres dicen, he fracasado con mi hijo, no le he enseñado, y empieza y se desmorona. Pero la idea es, este mensaje es para fortalecer los corazones, las mentes y decir, Dios me sostiene, estoy en la palma de la mano del Señor y no me voy para ningún lado, me quedo acá aunque me digan lo que me digan, aunque mi corazón y mi mente me presione, porque hay alguien que vive en nosotros, que mora hoy en nosotros, a través de la cruz del Calvario, la sangre de Jesucristo derramada, la cruz del Calvario de la resurrección, al tercer día, que no va a permitir que yo resbale. Y por eso los salmos dicen, resbala, se levanta, y el justo caerá y se levantará. Y es por eso que esta manera de pensar bíblicamente, teológicamente, es una manera que fortalece, que da esperanza, que da seguridad. Pero ahora, no es una seguridad de irme al mundo y decir, yo tengo tanta fe que si peco, voy al mundo, adultero, me borracho, ando con mujeres, regresaré. Eso no es fe. Yo lo he escuchado porque ¿verdad? Esto trae a veces confusiones de lo que es la seguridad de la salvación. Pero no es el tema que estamos viendo. Hoy el tema es que te mantengas, que no importa las circunstancias. Hemos atravesado pruebas, hemos atravesado un COVID, has atravesado luchas personales. Tal vez tengas deseos de cosas que no se te han dado. Tal vez has visto caer a muchos a derecha e izquierda. Pero la única manera de que ellos se levanten es que tú te levantes, que seas perseverante hasta el final. Y eso es dado por Dios para que nosotros podamos seguir adelante. Yo siempre todo este tipo de cosas lo resumo de una manera que es en Romanos 8:1. Dice que si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Si no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, la pregunta es, ¿estoy en Cristo? No puedo perder la salvación. Ahora, si no estoy en Cristo, ahí es un problema. Si todavía le sigo prendiendo velas a las vírgenes, a los santos, si todavía sigo leyendo cosas que no debo, si todavía tengo ídolos que cuando estuve en Egipto, que es el mundo, todavía lo tengo, entonces es cuestionable. La pregunta es, ¿estaré en Cristo? Porque yo no, por más que vaya a la iglesia o lea la Biblia, yo no puedo decir, yo capaz que no estoy en Cristo. Soy un extranjero todavía. Y han orado por mí, he visto la gloria, pero todavía soy un extranjero, porque es tener esa comunión con Dios. Lo vimos el domingo y hoy también es tener la comunión. Si quieres saber si realmente eres o no eres, la pregunta es una sola. ¿Cómo está tu relación con el Señor? Si la respuesta es no oro, no ayuno, no leo la Biblia, voy a la iglesia de mala gana, entonces ahí no hay una comunión. Comunión es una unión en común.
No hay. Entonces la pregunta, por eso es que si la pregunta en vez de pierden o pierdo la salvación, lo que perseveran es, si estoy en Cristo, voy a seguir hasta el final. Y ese, porque es gracia de Dios, porque Dios nos llamó, y ahí está. Y algunos dirán, bueno, pero Judas tenía una misión distinta. Se abriría otro tema que en algún otro momento lo hablaremos, pero la idea es ahora nosotros, a nuestro corazón. ¿Cómo está tu comunión con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Te metes al cuarto a orar como antes, cuando te convertiste? ¿Predicas a las almas perdidas? ¿Es tu misión predicarle a las almas perdidas? Si Cristo dijera hoy, no es que lo esté diciendo porque esto va para Facebook y algunos me estarán escuchando y dirán lo que voy a decir es una blasfemia, etc. Voy a hacer esto hipotéticamente, no es real. No es real. Lo voy a repetir de nuevo, no es real. Pero si Cristo dijera hoy, no importa lo que hagas, no vas a ser salvo. ¿Seguiríamos yendo a la iglesia? ¿Seguiríamos orando igual? ¿Seguiríamos predicando el Evangelio? ¿Seguiríamos ayudando a los ministerios? ¿Seguiríamos? ¿O lo hacemos porque tenemos? Claro, la salvación es el regalo más precioso, no estoy minimizando esto. La salvación es hermoso. Algunos vinieron los discípulos a Jesús y dijeron, mirá, en ti sacamos fuera demonios. Pero no se alegren por eso, porque eso lo hacen en mi nombre. Alégrense porque tienen la salvación. Y nosotros todos los domingos tiene que ser una fiesta. Muchas veces me dicen, pastor, pero a corte, quite la alabanza, quite esto, cierre más temprano, vaya, pero es que esto es una celebración. Yo no voy a una fiesta diciendo que la fiesta esté en media hora se acabe. Yo voy a una fiesta para decir que no se termine nunca la fiesta y me voy con ganas de seguir en la fiesta. Y entonces los domingos, si yo sigo pensando de que es una tortura y no una celebración al Padre por la semana entera, le decía a alguien que me decía, pastor, que son muy largos, digo, a ver, contemos las horas de la semana, entonces 2, 3 horas a la semana, un domingo, ¿es tanto realmente? ¿Es tanto? ¿Es tanto sufrimiento? 3 horas, 2 horas, ¿es tanto para el Señor un domingo? Para mí no hay comunión todavía, porque si hay una comunión yo quiero estar. Una vez me metí en un problema porque dije que cuando estamos en el fuego no queremos salir de la presencia de Dios. Y si la iglesia se manifiesta a Cristo, no quiero ni irme de la iglesia. Entonces, por eso es que cuando estamos en comunión con el Señor, es lo más valioso que tenemos. Esa comunión después se manifiesta con frutos. Y esos frutos es predicar el Evangelio, que esa comunión que tengo hoy llegue a mi hermano, a mi hermana, a mi vecino, al que está, porque yo quiero que es el único camino para ser salvo. Por eso acá, Mateo 24:13, donde es enfoque a los tiempos postreros, dice, pero el que persevera hasta el final, al fin, será salvo. Porque muchos sí se van a desviar. La pregunta que deberíamos hacer es, bueno, entonces, ¿eran del Señor o no eran del Señor? Y bueno, ahí está el asunto. Pero eso es para mí es irrelevante. La pregunta es, yo tengo que estar acá y yo tengo que seguir manteniéndome. Esto es un mensaje para fortalecer, para darnos fuerzas de que tenemos que seguir adelante. ¿Alguien más? Yo sé que estamos pasando bastante. ¿Alguien más? Uno más que quiere decir, gracias hermana Raquel. Uno más para cerrar y ya orar e irnos. Uno más. One more. Uno más, rapidito. Vamos que hay más. Esto es un tema importante, no lo dejes pasar. Si tienes pregunta, no lo dejes pasar. Uy, se nos fue el tren. A la 1. ¿Y dónde está el reloj de la hermana Viviana, que siempre tenía reloj? Uy, ahora está afuera, en el patio. Salió al patio. Ya que nadie va a decir, mano, solo voy a No sé cómo sacar eso que yo misma puse ahí. ¿Lo qué? ¿Qué, hermana? ¿Dónde está? ¿Pero está en el patio de la casa? No, eso es cuando fuimos a Guatemala, la parte de cuando mirábamos por arriba la foto, esa que justo, eso es. No, es que no veo el reloj, por eso es que me pierdo. Alguien más, vamos, que quisiera Pastor Pedro creo que estaba diciendo algo y nos vamos. Sí, no, solo para aclarar esto, porque ya sé que nadie va a decir más nada. Pues vaya, es complicado. Con respecto a que persevera hasta el final será salvo, lo que dije era que era una evidencia de que, dicho una declaración por Jesucristo, de que aquel que va a ser salvo necesariamente tiene que perseverar. Entonces, lo que quise decir fue, bueno, y si hay una persona, aunque nosotros no sepamos, porque nadie sabe, inclusive tú no sabes, yo no sé si voy a ser salvo o no, aunque yo tengo la seguridad, yo no tengo la seguridad de que yo voy a ser, aunque pareciera
que esto se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque yo no sé cuál va a ser mi final. ¿Eh? Entonces, yo puedo estar muy seguro ahora que yo soy salvo, pero yo no sé si mañana yo voy a hacerlo o no. Ahora, lo que quise decir es que si la persona se va al mundo, ¿verdad? Y si Dios es el que sabe si sí o no, porque yo no sé cuál va a ser el final, y la persona viene y se arrepiente, ¿es salvo o no es salvo? Entonces, eso es lo que quise decir, porque al final, lo que pasa es que a veces pensamos que perseverar es sencillamente que me vean. No, perseverar no es que me vean. Eso forma parte de lo que, valga la redundancia, lo que tiene que ver con la perseverancia. Pero no es que si se va para el mundo y viene, porque además, ¿cómo sé que no se arrepiente? O ¿cómo yo sé si la persona cuando muere se pone a cuenta con Dios o no? Y a nosotros, para nuestros ojos, entonces creímos de que la persona se perdió. Entonces, es lo que quise decir. Esto es una evidencia de que el que es salvo, sí o sí tiene que perseverar. Eso fue lo que quise decir. Amén, 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 por supuesto, por supuesto. Es una de las evidencias que estoy lleno de Dios. Yo Eh, estoy clara, yo lo único que fue una pregunta generalizada. exacto, no, no, claro, Sí, por supuesto, por eh, supuesto. Es importante entender de que, por eso le decía, hermana, que a veces hay personas que lo he escuchado y lo he escuchado en púlpitos predicando. O sea, no es solamente he escuchado que muchos predicadores a veces dicen, tengo tanta convicción de Cristo que está en mí, tocando este tema de la gracia, que sé que si me voy al mundo regreso. Yo nunca diría eso, jamás. Yo diría, si sé que Cristo está en mí, no me voy al mundo. O sea, y me mantuviera. Porque entonces yo estoy dando un mensaje diciendo de que andate al mundo y regresá porque Dios está. Y si no es así, lo mandé al infierno, por así decirlo. Lo mandé a la persona porque la persona de repente no está preparada. Capaz que lo que dice un predicador es cierto, capaz que la fe es muy grande, pero para mí no es fe. Para mí fe es decir, yo siempre pensé esto, hermana, mire, a veces me decían a mí, a los adictos solamente un adicto lo puede sacar. Hablando del alcoholismo, ¿no? Yo pienso totalmente diferente. Si yo fuera alcohólico, yo vería a una persona que nunca fue alcohólico como mi ejemplo. No una persona que fue alcohólica, aunque se haya levantado. Sino yo vería, a ver, ¿cómo hiciste para nunca ser un adicto? Ese sería mi ejemplo. Entonces, esto es lo mismo. El ejemplo que tenemos es Jesucristo. Jesucristo no falló. Jesucristo se levantó. Jesucristo tuvo momentos difíciles y sin embargo fue a la cruz, tomó la cruz, murió por nosotros, resucitó al tercer día y a través de él somos salvos. Amén. Así que fuerte aplauso al Señor. Tremendo, tremendo. Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Qué lástima. Esto hay que seguir, hay que seguir. Parte 50, parte 5, parte 5, 6. Así que vamos para adelante con esto, tremendo. Ahora, acuérdense, miren el video, las preguntas, y venga a la clase con estas preguntas, con la respuesta, investiguen la semana, ore, igual que la del miércoles pasado, que quedó también eso un poco así, como quedaba para, nadie pregunta, nadie conversa. Yo sé que es un tema difícil, pero hablemos, conversemos. En realidad no es tan difícil, o sea, la gracia de Dios que nos sostiene, ¿no? O sea, tampoco es una cosa tan complicada. Pensar que la gracia de Dios me sostiene hasta el fin y ahí yo me agarro y me sostengo, pase lo que pase, amén. Así que voluntario para orar, vamos arriba, vamos, aquellos, voluntario, un voluntario. A mí ¿puedo pedir un voluntario? ¿Puedo? ¿Me dan la chance? Ay, yo justo cerré el chat, ahí me están escribiendo. Miren, yo quisiera que, hay una hermana que amo en el Señor tanto y para mí es un ejemplo, y es la hermana María Roque. ¿Pudiera orar? Dice ella, ay Dios mío. ¿Pudiera, puede o no puede? Ay, pastor, Ay, por sí. Dios, tanta gente, ¿cómo me vas a poner a No, mí si yo no usted, sé ni usted, orar? usted la escogida, Ay, pastor. la voluntaria estrella en esta noche. Está Ay, perseverando, está pastor. perseverando. Está perseverando, mira hermana, está perseverando. Gracias. Bueno, yo trato de perseverar. No quise Amén, hablar pero yo trato de perseverar porque yo El que quiero ser pertenece salva. Yo triunfa, el sí que quiero pertenece irme con el triunfa. Señor. amén. Ah, Ah, gracias, Padre Celestial, por este estudio tan instructivo, Señor. Gracias por esta palabra tan bella que trajo nuestro pastor Pedro. Gracias porque tú eres bueno, Padre. Y mira a tus hijos aquí conectados que queremos perseverar, Señor, para irnos contigo, Padre Celestial, porque tú eres grande, Padre, porque te amamos. Te damos toda la gloria, Padre, en esta noche.
Gracias por este aprendizaje tan grande. Tengo todo anotado, Padre, para estudiarlo, porque yo quiero perseverar, Señor. Y mis hermanos sé que también, aunque a veces no quieren hablar, pero yo sé que sí, que muchos tienen a Cristo en su corazón y son amorosos contigo, Padre Celestial. Ayúdanos, Padre, a no sacar la mano del arado y mirar hacia adelante y Amén. seguir contigo, Padre, porque contigo lo tenemos todo, Padre Celestial. Bendice a cada uno de mis hermanos, bendice todas esas cosas que el pastor anunció, bendice a nuestros pastores, bendice a toda la familia de todos mis hermanos en Cristo. Y te doy la gracia y la honra a ti, Padre, porque tú eres lo máximo, lo más grande para nosotros. Y toda la gloria para ti, Padre. Gracias, gracias. No nos cansamos de darte gracias por lo bueno que eres, Padre. Padre, ayúdanos a todos estos días, mañana, a estar con el grupo de mujeres, el sábado a predicar tu palabra, a extender tu reino, Padre, y el domingo estar en unión y en comunión con los hermanos, Señor. Gracias, gracias te doy, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Bendiciones a todos. Bendiciones, amén, amén. Así que acuérdense la tarea, revisar en Facebook las 2 clases, las preguntas al final y entonces poder contestar la próxima clase, hacerlo interactivo. ¿Le parece bien? Bendiciones a todos, les amamos Facebook Live, Dios te bendiga, bendiciones a todos, Zoom, Dios le bendiga. Pastor Pedro, gracias por esa clase maravillosa, realmente extraordinaria, hermosa, que nos sostiene y nos da motivación para seguir adelante y a todos, bendiciones. Y Héctor puso ahí los trataditos que está, tremendo, Héctor ya está preparado para evangelizar el sábado, tremendo, hermana Marisa, bendiciones, bendiciones. Bendiciones, Saludos Héctor. bendiciones, saluda a su esposo, hermana Marisa, bendiciones, a René, ¿dónde está? Saúl, bendiciones, bendiciones, Saúl, tremendo, tremendo Saúl, a todos, Raquel, bendiciones, les amamos. Gloria a Dios, santo. Bye. Bye.